el asunto de la grabación. Ok. No fue la sala, es mi mamá. Ay, sí, sí, sí. Ok. Dice, hagamos una clase donde veamos la tele, un capítulo de MasterChef o algo así. Ajá. Sí, ajá. Ajá. Ay, no, jóvenes. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Voy a juntar a 5, me voy a comprar un alumno de a peso. Así me decían. No te puedo comprar eso. Y yo cuando hacía mi berrinche me decían, ay, me voy a comprar un niño de a peso. La vieja escuela, ya saben. Ya están entrando todos. Ya llevamos 44 y estábamos en 52, ¿ok? Déjenme otra vez hacer mi situación. Ok. Antes de que empecemos, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? A ver, déjenme. 2 personas, a ver. Déjenme dejar de compartir para ver a los que van a entrar. ¿Qué pasó aquí? Puso negro esto. A ver. Ahí está. Ok. Admitir todo. Ya llevamos 47. Profesor, ¿cuántos votos tiene? No sé qué pasó. Ok. Bueno, a ver. Me preguntaban cuántos votos tiene cada estado. Hay que recordar, cada estado es cada miembro de las Naciones Unidas. Pueden tener a 5 miembros en su comitiva. Hasta 5. Obviamente esto quiere decir, pueden ser 4, pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 1. Pero todos los países tienen un solo voto. De tal manera que aunque México tenga a 5 a 5 miembros, los 5 solamente pueden ejercer un voto. Esa es la respuesta a su pregunta. ¿Ok? Dice, profesor, ¿la asamblea se puede decir que emite recomendaciones o ni siquiera eso? No, sí emite recomendaciones, emite declaraciones. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre es emisión de la Asamblea General. La resolución 1514 de la autodeterminación también es parte de la Asamblea. Pero aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que lo que nosotros llamamos declaraciones, recomendaciones, es soft law. Y el soft law, ya no hace falta tener que repetir, se considera que es un derecho no vinculante, por lo tanto muchos pueden tener problemas para entenderlos como algo obligatorio. Eso es el punto. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros y la de Asuntos Administrativos y Presupuestarios? A ver, la de económicos y financieros, yo como les comenté, no necesariamente la ONU vive de las cuotas. Si viviera de las cuotas ya se hubiera muerto la organización desde hace mucho. La verdad es que la mayoría de las cuestiones que hace la ONU generalmente se cobran. Hay muchas cosas que la organización cobra. Y como cobra de esos, es como el Estado. El Estado no nada más vive de impuestos. O sea, generalmente las actas de nacimiento, pues son ustedes lo que saben, conocen como derechos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues esas multas, esos derechos, todo lo que genere económicamente la organización, se va directamente a la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. ¿Y qué hace la de Asuntos Administrativos y Presupuestarios? Pues técnicamente la UNA es como su Secretaría de Hacienda, recauda lo más que se pueda, y la de Presupuestos y Asuntos Administrativos es la que gasta. O sea, es la que decide en qué se va a gastar. Si tales oficinas necesitan computadoras nuevas, ella es la que decide cuántas computadoras se van a comprar y cómo se van a comprar. Pero la que recauda es la Secretaría de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. ¿Ok? No sé si eso le queda claro ya. Después me dice, ¿podría explicar lo de los cascos azules, las facultades? Es que no son facultades, o sea, las Naciones Unidas tiene para su función en cuestiones de mantenimiento de la paz
enviar a los cascos azules. Los cascos azules distan mucho de ser soldados, no son soldados de la ONU, simplemente colaboran en labores de mantenimiento de la paz. Dicho de otra manera, los cascos azules no son un ejército de la ONU, nada más van a cuestiones de la paz. Hubo mucha controversia, principalmente porque cuando fue lo de Yugoslavia, iban los cascos azules y a los cascos azules también les tocaba balazos. Es decir, los francotiradores que estaban haciendo las labores de limpieza étnica en Yugoslavia, de pronto veían un casco azul y entonces apuntaban a que, al que no le das, a que sí le doy. Entonces un montón de cascos azules murieron por esas causas. Pero es que ellos no van ni armados, y si van armados, solamente es para mantener las cuestiones de la paz. En Ruanda pues, se dio un caso muy similar. Yo les invito a que vean la película La caída del halcón negro. No sé si la hayan visto. La pasan muy seguido en el cable. Bueno, La caída del halcón negro, que es sobre una labor humanitaria en África, a los cascos azules eran más que cero a la izquierda, porque no son soldados, nada más iban para repartir las despensas, pero no hacían otra cosa más. Entonces, no hay tantas facultades de los cascos azules son funcionarios de la ONU que van a tratar nada más de mantener las cuestiones tranquilas, pero no son de ninguna manera un ejército. ¿Hay mando militar en la ONU? Sí, pero no va en los cascos azules, ¿ok? Mayoría simple y calificada, pues la calificada son 2/3 de la asamblea. La simple, mitad más uno. Esa es la diferencia. Ahora, la calificada se maneja a nivel de asuntos importantes, que ya ahí pues tienen en la diapositiva cuáles son los asuntos importantes. ¿Cuál es lo que pasa con la simple? La simple es para todos los demás asuntos. Y obviamente ahí basta con que haya 50% más uno y se toma la decisión. Dice, ¿mediante qué instrumentos había creado la Organización de las Naciones? Ay, Axel Arteaga, qué bárbaro. Pues la Carta de San Francisco, mijo, 1945. ¿Ok? Profe, ¿puede explicar lo de la votación? ¿Quién define qué asunto es importante? La propia asamblea, pero aquí viene una situación chistosa. La decisión de si un asunto es importante o no es una decisión de mayoría simple. Ya cuando llegue la votación sobre si se tiene que tomar una decisión importante o no es importante, va mayoría calificada. ¿Ok? Pero sí, es la toma la propia asamblea. Sí, ya dije, la asamblea es la que determina cuál es lo importante. Dice Paola Cruz, los miembros del Consejo Económico Social, igual que los miembros del Consejo de Seguridad aprobados por la asamblea, también requieren recomendación. Eso no. Generalmente los que nunca requieren recomendación son los miembros permanentes. Le pido que guarde tantita calma porque eso lo vamos a ver ya. Pero los del Consejo Económico y Social salen de la propia asamblea. O sea, son los propios asambleístas los que determinan qué países van a ese consejo. No requieren recomendación del Consejo de Seguridad. Los órganos de la ONU y de la Sociedad de Naciones son los mismos. En esencia, sí, pero hay cambios. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la Sociedad de Naciones era muy distinto al de las Naciones Unidas. Y, por ejemplo, la Corte no se llamaba Corte Internacional de Justicia, sino se llamaba Corte Permanente de Justicia Internacional. Pero prácticamente la estructura sí, aunque pues no había comisión de no, ¿cómo se llama? El Consejo de Administración Fiduciaria no estaba en la primera, ni tampoco el Consejo Económico Social tampoco estaba en la primera. ¿Ok? Cuando la OTAN atacó Yugoslavia en 99 sin la aprobación del Consejo de Seguridad, ¿pudo haber una sanción a la OTAN y además miembros que lo atacaron? Sí, debió de haber existido. Sin embargo, ¿quién es la cabeza de la OTAN? La cabeza de la OTAN se llama Estados Unidos. Y en 99 ya no había el contrapeso de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Por lo tanto, Estados Unidos y sus amigos, Reino Unido y Francia, y en algún momento la coyuntura quizá mundial por parte de Rusia, que se encontraba apenas saliendo del pasmo del socialismo, pues hicieron que no se tomara ninguna decisión respecto de sanciones. Pero desde mi punto de vista, sí debía haber habido una sanción
a esa acción. Pero pues bueno, o sea, el problema es que cuando el que tiene que resolver una sanción se va a sancionar a sí mismo, pues usted dígame cuántas veces van a suceder que Estados Unidos decía, ay sí, me manché, voy a que me castiguen. O sea, puede parecer hasta muy lógico, pero pues es absurdo, ¿no? Y nunca la van a hacer. Entonces la situación. ¿Ok? Muy bien, creo que ya son todas las preguntas. Muy bien, regresamos a lo que estábamos viendo del Consejo de Seguridad. Ok, vamos a compartir. A ver ahora quién me acompaña. Gerardo, Manuel Mosco y ¿quién es este? Es Pasarán. Ok, él es la voz varonil. Sí es usted, ¿no? Que es presente nuestro. Ok, No, profesor, nos confunde mucho. Él es mi compañero Yáñez. entonces no es el de la voz bonita. No, No, él es No, Carla, profe. pues es el Yáñez, ¿qué quiere? Me ñañarizan todo. Ok, bueno. Muy bien, entonces estamos en esto de las asambleas. Pues sí, los confundo, a veces me pasa, ¿qué quiere? Las comisiones ad hoc. Las comisiones ad hoc son comisiones especiales. Aquí se tratan de algunos asuntos específicos. Tenemos, por ejemplo, la Comisión Consultiva sobre los Usos Pacíficos de la Energía Atómica, que eso debería de ser una situación, digamos, muy acorde a la situación que vivimos actualmente con los peligros nucleares. Y sin embargo, pues no funcionó realmente. El principal país que hacía experimentos nucleares en el Pacífico, pues era Francia, y lo sigue haciendo y le sigue valiendo un cacahuate lo que diga la ONU. Otra comisión muy importante es con las de sobreprisioneros de guerra. Esto se dio principalmente por dos guerras muy importantes, que fue la de Corea y la de Vietnam. Entonces, ahí, como se sabe, hubo algunos prisioneros de guerra americanos o norteestadounidenses que se quedaron en las dos guerras y por lo tanto esta comisión se creó para tratar de llegar a un acercamiento entre los países para devolverse a los prisioneros de guerra. La otra es la Comisión sobre el Sudoeste Africano. La Comisión sobre el Sudoeste Africano, aunque no quieran pensar que sí sucede, realmente el Sudoeste Africano es uno de las regiones más violentas del mundo. Es donde está Sudán, está Liberia, hay por ahí algunos 2 o 3 países que han dado muchos problemas en el mundo y desgraciadamente se llevó a cabo estas comisiones. Como decimos, la comisión ad hoc siempre estuvieron en discusión, pero se permiten por la gran cantidad de asuntos particulares que llegan a ver en el mundo. Y aparte, estamos hablando de algunas situaciones que solamente van a dar la perspectiva de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Porque a final de cuentas, lo comentábamos, la Asamblea no tiene facultades decisorias. Y como no tiene facultades decisorias, es difícil que tomen ese tipo de trabajo. Ahora, además de todas estas, de las comisiones, hay otro tipo de comisiones y vamos a verlas ahorita. Las comisiones permanentes. Estas comisiones permanentes son la consultiva de asuntos administrativos y presupuestarios. Digamos que ahí es un órgano de control para ver si se gasta o no se gasta, si se tiene o no se tiene. Y la comisión de cuotas, que es la que determina qué país ya debe, qué país ya está al día y así sucesivamente. Yo comento mucho, desde durante los 80s, México quedó a deber mucho dinero en las Naciones Unidas, principalmente porque estábamos en un verdadero caos económico. A partir de los años 90 se han estado pagando regularmente, los adeudos que se tenían se pagaron y ahorita podríamos decir que si hay adeudos serán de 1 año o de 2, pero no de 10 o 15 años. Cuestión que dista mucho de ser la que tienen en los Estados Unidos, donde los adeudos vienen desde hace 20 o 30 años y a lo mejor ni vamos, Trump, que nunca le gustó las Naciones Unidas, dudo mucho que se hayan puesto a mano con esas cuotas. Pero bueno, ahí están. La Comisión de Derecho Internacional, que ya habíamos comentado, está formada por 34 miembros elegidos por la Asamblea para periodos de 5 años.
Son de reconocida competencia en la materia y que se encuentran representados en ellas los principales sistemas jurídicos del mundo. Su labor es la realización y la proyección de la codificación del derecho internacional. La producción de esta comisión ha dado lugar a un sinnúmero de tratados multilaterales, ya sea bajo la recomendación de la Asamblea o bien a iniciativa propia. Esta comisión, ya habíamos hablado de ella antes, esta comisión de Derecho Internacional es muy interesante, principalmente porque es nuestro principal órgano de creación de tratados internacionales. Y por último tenemos la Comisión Interina o Pequeña Asamblea. Esta fue creada en 1947 para funcionar provisionalmente y se convirtió en permanente a partir de 1949. Si ustedes ubican la Comisión Permanente del Consejo de la Unión, esta comisión interina cumple las mismas funciones. Es decir, funcionar como una especie de comisión permanente durante el tiempo que no hay sesiones de la Asamblea. Ahora bien, a partir de 1950 se establece con una comisión sobre buenos oficios y a la fecha solamente examina los procesos de arreglo pacífico de las controversias. Todas estas comisiones se dan directamente en la Asamblea General. El siguiente punto, ese sí es el importante, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, que es el órgano ejecutivo de las Naciones Unidas, está formado por 15 miembros. 15, de los cuales 5 son permanentes. Los miembros permanentes son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y la Federación Rusa. Los otros 10 miembros son electos por la Asamblea General para periodos de 2 años. México, en estos momentos, está formando parte del Consejo de Seguridad. México ha tenido, a pesar de lo que pudieran pensar, México solamente ha estado 4 o 5 veces en el Consejo de Seguridad. La primera por allá por los años 50, la segunda en los años 70, la tercera apenas en el año 2000, precisamente con lo de Irak, con la caída de las torres, nos tocó a nosotros ser presidentes del Consejo de Seguridad cuando Estados Unidos dijo, díganme si sí me voy con ustedes o no me voy con ustedes contra Irak y contra Afganistán. Y lo que sucedió fue que cuando México le dijo, pues yo creo que confiaba en que México, como tenía el Tratado de Libre Comercio, iba a decir, lo que quieras, papito, a la hora que tú digas. No, dijo que no. Pues se fue directamente con sus aliados en contra de Irak y a final de cuentas ese fue un quemón terrible para nosotros. Una de las anécdotas oscuras que existen es que el presidente de ese Consejo de Seguridad, que era un abogado mexicano, después de 3 meses de que terminó su periodo en el Consejo de Seguridad y que regresó a México, murió de manera muy extraña en un accidente automovilístico. El nombre era Adolfo Aguilar Sincer. Y murió así así un viajecito a Cuernavaca y pum, se destartaló toda su camioneta y se fue al barranco. Entonces, nunca se va a saber qué pasó con eso. Pero, bueno, uno no quisiera ser insidioso, ¿verdad? Pero pues a veces las cosas no son tan casuales como parecen. Acabamos de tener un periodo en el tiempo de Peña Nieto y ahorita volvemos otra vez al Consejo de Seguridad. Ahora, son 2 años nada más, no es más tiempo, son 2 años nada más, con posibilidades de reelección para los salientes, pero normalmente se escogen a 2 europeos, a 2 latinoamericanos, a 2 asiáticos y a 2 africanos. Y generalmente se van turnando en regiones menos pobladas, por ejemplo, la zona de Oceanía o la zona de Asia, del lejano oriente, pues se manejan otros 2 puestos para formar los 10, pero definitivamente estos 10 miembros son para periodos de 2 años. Los Estados miembros solo tienen a un representante en él, pero ese representante sí tiene que estar todo el tiempo disponible porque puede haber sesiones extraordinarias. Este Consejo de Seguridad es el órgano responsable de las operaciones de mantenimiento de la seguridad y la paz internacionales. Lo comentaba yo,
técnicamente es, ese sí, el órgano que toma decisiones. No actúan libremente, pues deben cumplir los principios y propósitos de la Carta de San Francisco, pero la Carta de San Francisco puede ser tan amplia o tan estrecha como lo interpreten los estados. Ahora bien, no tienen facultades de investigación y mediación para que los estados en conflicto solucionen pacíficamente sus controversias. Pueden usar los medios coercitivos de las Naciones Unidas, este órgano es el único facultado para hacerlo, y con apoyo en el Comité de Estado Mayor puede planear el reglamento de control de armamentos. Eso es todo lo que hace el Consejo de Seguridad. Y yo les decía, ¿hay un lado militar? Sí, no son los cascos azules, es el Comité de Estado Mayor. Pero ese está bajo el Consejo de Seguridad. La votación en el Consejo de Seguridad también es muy interesante. Cada estado miembro del Consejo de Seguridad tiene un voto. Hay 2 votaciones para cuestiones de procedimiento que se resuelven con 9 votos de los miembros, pero para todas las demás cuestiones se resuelve con 9 votos de los miembros, incluyendo los 5 de los países permanentes. O sea, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de China y de Rusia. Para que pueda haber eso, se conoce el voto calificado. O sea, tiene que haber voto calificado para que pueda proceder. Pero desgraciadamente poner de acuerdo a las 5 grandes potencias de las Naciones Unidas, pues no es lo más sencillo. Debo de comentarles, hasta ahora, solamente una vez, desde que se constituyó la ONU en 45, solamente una vez han votado a favor de una resolución de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. ¿Cuál fue? La situación relacionada con el Golfo, la guerra del Golfo, las famosas tormentas del desierto. En la tormenta del desierto sí votaron todos los Estados Unidos con los otros 4 países del Consejo de Seguridad y se tomó la decisión de hacer una acción coercitiva. Es la única vez, jamás se ha vuelto a repetir. Pero es una coyuntura muy especial porque Estados Unidos le dio apoyo a la URSS para salir del problema del comunismo y al recibir el dinero de los Estados Unidos, la URSS, pues la URSS se puso pues muy blandita con las cosas y cuando se dio la necesidad de que le dijera a Estados Unidos, necesito que te pongas de mi lado, pues ante la lana es la lana y entonces se puso a su lado y si quieren llamar, hasta la coyuntura se arregló, pero esa ha sido la única ocasión en la cual ha habido una decisión con los 5 miembros permanentes. Ok, la abstención de un miembro permanente no se considera voto negativo. Por eso en algunos momentos se han podido tomar algunas decisiones, pero la ausencia se considera abstención y otros alegan que la ausencia en la votación es una violación a la obligación que tienen los representantes de los miembros del Consejo Permanente de estar dentro de la sede de la organización. A final de cuentas, insisto, solamente una vez ha existido la posibilidad de que se apliquen con los 5 miembros permanentes. Se dio en 1991 y jamás no ha vuelto a suceder. ¿Ok? El procedimiento en el Consejo de Seguridad es que no realiza sesiones ordinarias, pues los representantes de los países miembros deben permanecer cerca de la sede a fin de sesionar continuamente. Normalmente ahí se determina que puedan tener sus oficinas o tenerlas en Nueva York, en un lugar cercano, pero tienen que estar ahí para que si se hace la reunión, la convocatoria en 1 hora, puedan estar libremente ahí en menos de 1 hora. Las celebraciones de las sesiones no son únicamente en la sede, se pueden hacer en lugares que se consideren adecuados para sus labores, tal vez un salón de hotel, pero técnicamente la idea es que sí se haga en la sede. El Consejo puede establecer los órganos subsidiarios que les considere convenientes y los presidentes del Consejo de Seguridad se turnan cada mes, o sea, tú nada más eres presidente una sola vez y esto va a ser necesariamente de orden alfabético en inglés. O sea, después del país que empieza con A, seguirá el del B, o el C, o el D, y así nos vamos en orden alfabético para ir generando las presidencias en este Consejo de Seguridad. Como lo comentaba yo,
el Consejo de Seguridad le tocó en algún momento a México ser presidente de ese consejo. Ok, de ahí nos vamos al Consejo Económico y Social. Este tiene 54 miembros, electos para periodos de 3 años. Cada año se elige 9 y los miembros salientes pueden ser reelectos de manera inmediata. Cada estado tiene una representación de una sola persona. La función general es promover mejoras de orden social o económico, para lo cual las facultades del Consejo son iniciar o hacer estudios e informes respecto a los asuntos de carácter económico, social, cultural, educativo o sanitario. Esto de la pandemia le interesa al Consejo Económico Social, haciendo recomendaciones sobre estos asuntos a la Asamblea General y a los organismos especializados. 2. Hacer recomendaciones a la Asamblea General en materia de derechos humanos y libertades fundamentales del hombre, por eso también es social. 3. Formular proyectos de convención sobre la materia de su competencia o someterlas a la Asamblea General. 4. Convocar a conferencias internacionales para las materias de su competencia. Y 5. Realizar labores de asistencia e información para el Consejo de Seguridad o bien los organismos especializados sobre algún asunto de su competencia o de algún miembro de la organización. Es decir, si por ejemplo descubren que se discriminan a las personas en un país, ahí va el Consejo Económico y Social y le dice a las Naciones Unidas, en tal país hay problema de segregación. Si hay países donde están maltratando a las mujeres, hacen la recomendación. En Latinoamérica hay problemas muy fuertes contra las mujeres y así sucesivamente. Ellos hacen esa labor de investigación, de asistencia, de información para presentar asuntos relacionados con su materia frente a la Asamblea o bien frente al Consejo de Seguridad. Después tenemos que el procedimiento en el Consejo Económico Social, esto no necesita mayoría calificada, se resuelve por simple mayoría. Cada miembro tiene un voto. Se pueden crear las comisiones que se consideren necesarias. Sesiona regularmente 2 veces al año y se pueden convocar a sesiones extraordinarias cuando lo necesite. Y a invitación del Consejo, cualquier estado que tenga interés particular en una discusión puede integrarse a ella con voz, pero sin voto. O sea, puedes decir todo lo que gustes, pero tú no tienes derecho de voto. Ahora bien, lo mismo ocurre con los organismos especializados. También pueden hablar, pero pues no tienen decisión. Para su funcionamiento, el Consejo Económico Social ha creado diferentes comisiones. Por ejemplo, tenemos la Comisión Económica para Europa de 1947. Acabando la guerra y sabiendo que Europa había quedado semidestruida, se creó una comisión. La comisión también tuvo intervención en la distribución de los recursos del Plan Marshall y a final de cuentas, esta comisión ha dado un buen resultado, por lo menos en Europa. Después tenemos la Comisión Económica para Asia y el Extremo Oriente, también de 1947. Esta también tenía como función ayudar a Japón, que había quedado prácticamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y también ha tenido un éxito relativo, principalmente porque Japón y, por ejemplo, los países como Corea y todo el sureste asiático se han visto beneficiados precisamente por la Comisión Económica para el Asia y el Extremo Oriente. En 1948 tenemos la Comisión Económica para América Latina y aquí sí el éxito ha sido muy relativo. ¿Por qué? Porque América Latina es esos territorios que parece que no dan paso firme con nada y desgraciadamente el nivel de extrema pobreza que se manifiesta en América Latina es un verdadero hándicap en contra cuando estamos hablando de ayuda y de refuerzos de la organización. Para 1958 se crea la Comisión Económica para África y para 1973 la Comisión Económica para Asia Occidental. Esto estamos hablando de los países de Medio Oriente, la India, Pakistán, que también ha sido un completo fracaso porque del 73 para acá, ¿cómo están los países del Medio Oriente? ¿Cómo están los países de África? O sea, han sido los dos un fracaso. O sea, las únicas que han funcionado son las de Europa y el Extremo Oriente, pero las otras han sido un fracaso prácticamente, y la de América Latina, pues así como que ni fu ni fa. O sea, seguimos manejando los mismos problemas de potencias a mediano plazo. El último tema de hoy es la Secretaría General de las Naciones Unidas.
El secretario general es el órgano, es el funcionario más administrativo más importante de las Naciones Unidas y tiene un personal que depende de él para la organización. El secretario general es electo por la Asamblea a propuesta del Consejo de Seguridad. Dicho de otra manera, quieres ser secretario de las Naciones Unidas, primero te tienes que obtener el favor de la Comisión del Consejo de Seguridad y después te aprueban en la Asamblea, pero ya vas recomendado. Siguiente situación, es el órgano, es el funcionario administrativo con más alto rango en la administración de las Naciones Unidas. Rinde cada año su informe a la Asamblea y puede llamar la atención del Consejo de Seguridad en cualquier asunto que ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales, así como en términos generales se puede decir que es imparcial y tiene la obligación de respetar la Carta. A lo largo de toda la historia tenemos algunos secretarios generales. Por ejemplo, Trygve Lie, que no es lo mismo que Tribilín, que me ponen ahí muchos en los exámenes. Trygve Lie es noruego. Él estuvo prácticamente desde 1946 al 1954 y terminó su periodo por renuncia. Después de él es Dag Hammarskjöld, de Suecia, que estuvo de 1953 a 1961. Pues debió haber durado más tiempo, pero tuvo un problema que en una misión al Congo de las Naciones Unidas murió en un accidente de avión. Después tenemos a U Thant de Birmania. U Thant lo conocen ustedes porque en la historieta del recién fallecido Kino, Mafalda, ella se mofa mucho de U Thant, ese es el secretario de las Naciones Unidas que se encontraba cuando salió la famosa caricatura. Él estuvo de 1961 a 1971 y dejó el cargo por expiración de funciones. Después siguió Kurt Waldheim de Austria de 1974 a 1981, también por expiración de cargo. A partir de este momento, se empezó a decir, es que no puede ser posible, porque Trygve Lie es de Noruega, Dag Hammarskjöld es de Suecia, Kurt Waldheim es de Austria, pues 3 secretarios de las Naciones Unidas son europeos. Y entonces se decidió tratar de darle una variación a las designaciones de las Naciones Unidas y se empezó a buscar una mayor representación de otras regiones. El primero que quedó como el primer secretario de una minoría, digamos, de una nueva región, fue Javier Pérez de Cuellar, de Perú. Él fungió como secretario de 1982 a 1991 y expiró su término. Después vino Boutros Ghali, de Birmania, que era coterráneo de U Thant. Otra vez Boutros Ghali era birmanés, y resulta ser que él estuvo de 1992 a 1996. Esto significa solamente un periodo. ¿Por qué Boutros Ghali no estuvo más tiempo? Porque él prometió que iba a hacer cambios importantes a la Carta de las Naciones Unidas y eso incomodó mucho a las potencias. De tal manera que cuando se lanzó su campaña para su reelección como secretario, pues la verdad es que no triunfó y quedó en su lugar Kofi Annan, un africano ganés que había prometido hacer reformas a la Carta, pero solamente de estructura, no de la Carta. Y obviamente simpatizó esa situación con las grandes potencias y lo designaron. Él estuvo de 1997 a 2006 y terminó envuelto en un escándalo porque su hijo había hecho labores de fraude con bienes de las Naciones Unidas. Ahora, por último, tenemos al coreano Ban Ki-moon de Corea del Sur, que estuvo del 2006 al 2016 por expiración del cargo. Y por último tenemos a Antonio Guterres de Portugal, que asumió su cargo en 2016 y expirará en 2021. O sea que el año que entra sabremos si queda otra vez reelecto para un segundo periodo o lo terminan separando. El personal de la Secretaría es elegido
por el propio secretario, es el que contrata a todos. La Secretaría General debe tener personal en todos los órganos de las Naciones Unidas, principalmente porque tiene que haber esa supervisión por parte del secretario general de todas las reuniones que se celebren en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, en el Consejo Económico y Social. Y además, para su designación solamente hay dos reglas: que se asegure el más grado alto de eficiencia y competencia e integridad, y la segunda, que se asegure la máxima, la amplia representación mundial. Esos son los elementos más importantes para ser funcionario de las Naciones Unidas. Si ustedes quieren ser funcionario de las Naciones Unidas, a lo mejor muchos piensan que no es posible. Sí, sí es posible, pero eso sí, necesitan hablar inglés. Y no les pagan mal. Si los designan, pues los pueden mandar a cualquier otro país. Generalmente las oficinas de las Naciones Unidas están en Nueva York o en Austria, y les pagan el equivalente a unos 45,000 pesos, que no es mucho, pero tampoco es algo como para despreciar. Es lo que gana un gerente aquí en México. Y las Naciones Unidas hacen convocatorias cada año para personal que quiera entrar a trabajar en las Naciones Unidas. Se los paso porque pues aquí en México ya saben que uno de los grandes problemas que se tiene es el desempleo. Entonces pudiera ser posible que eso fuera una de las cuestiones más importantes al respecto. Ok, nos queda muy poco tiempo. Por acá yo creo que tengo más preguntas. A ver. Ok, ya vi esta, ya vi esta. Se me va a acabar la sesión. Voy a abrir una así rapidita para ver si en 10 minutos contesto, pero guarden sus preguntas por si acaso las tenemos que volver a repetir, porque ya me queda menos de un minuto. Mayoría, ya la contesté. Los órganos de la ONU ya la contesté. Cuando ya la contesté. Es Thanos el Pompeyo. ¿Quién es o qué? ¿Eso qué, Arias? De hecho, Estados Unidos es de los países que más deben. Su mecanismo de... Sí, Antonio, es eso. La comisión de procedimiento y las comisiones que le integran. A ver, se me va a acabar, así que ahorita déjenme abrir la siguiente sesión, ¿sí? Voy a cerrar.